El día de hoy hablaremos de un gigante empresarial que estoy seguro que todos conocen. Estoy hablando de la empresa de franquicias más grande del mundo y las hamburguesas más famosas que existen. McDonald's es una franquicia de restaurantes de comida rápida estadounidense, con sede en Chicago, Illinois. Sus principales productos son las hamburguesas, las papas fritas, los menús para el desayuno y los refrescos. También se encuentra una oferta disponible de batidos, helados, postres y recientemente ensaladas de frutas o de verdura, así como otros productos exclusivos, dependiendo de cada uno de los 120 países en los que se encuentra McDonald's. La empresa atiende aproximadamente a 68 millones de clientes por día, en más de 36,000 establecimientos alrededor del mundo. Por otra parte, en la mayoría de los restaurantes se han incluido distintas zonas de juegos para niños, un sello característico de esta increíble marca estadounidense. Si hablamos un poquito de su modelo de negocio, McDonald's obtiene ingresos como inversionista en propiedades, franquiciador de los restaurantes y operador de restaurantes. Aproximadamente el 50% de ellos pertenecen y son operados por la corporación de forma directa. El resto son operados por terceros a través de una variedad de acuerdos de franquicias y negocios conjuntos. El modelo de negocios es un poco diferente a la mayoría de las otras cadenas de comida rápida. Además de la tarifa normal de la franquicia, los recursos y el porcentaje de las ventas, McDonald's también recibe un alquiler, ligado en parte a las ventas. Como condición de muchos acuerdos de la franquicia, la corporación puede poseer o arrendar las propiedades en las que se ubiquen las franquicias de McDonald's. En la mayoría, el franquiciado no es dueño del local donde se encuentra su restaurante, así que se puede decir que McDonald's, más que ser una empresa de comida rápida, es una empresa de bienes raíces. Y bueno, ya que te hablé un poco acerca de cómo funciona McDonald's, es momento de que te pongas cómodo, ya que en este video te hablaré acerca de su historia. Todo comenzó el 15 de mayo de 1940, cuando dos hermanos, Richard y Maurice McDonald, conocidos como Dick y Mac, abrieron el primer restaurante McDonald's en la Ruta 66 en San Bernardino, California. El menú consistía en 25 platillos diferentes. Primaba la carne a la barbacoa y tenía en aquel momento el nombre de McDonald's Famous Barbecue. Cabe resaltar que su producto más vendido en aquel entonces eran obviamente sus deliciosas hamburguesas. En 1948, los hermanos cerraron el restaurante durante varios meses para crear e implementar un innovador sistema de servicio rápido. Los ejes de su nuevo concepto fueron los siguientes. En primer lugar, reducir el menú a solo hamburguesas, papas fritas, bebidas y milkshakes, que eran los productos más rentables del anterior restaurante. En segundo lugar, era estandarizar los procesos en la cocina, convirtiéndola en una especie de línea de ensamblaje, como las que Henry Ford había introducido en las fábricas. Para esto, ampliaron las parrillas y crearon dispensers de condimentos para que todas las hamburguesas siempre salieran iguales. Y finalmente, era introducir el concepto de self-service. Debido a estos cambios, los car hops perdieron sus puestos de trabajo, ya que eran uno de los principales causantes de la ineficiencia del proceso. Y cuando finalmente el restaurante se volvió a abrir, bajo el nombre de McDonald's, los cambios resultaron ser un éxito rotundo. Cuando la gente se enteraba de lo que íbamos a hacer, pensaba que estábamos locos, porque sin esos cambios, aún así éramos el restaurante drive-in más popular de la ciudad, contó Richard McDonald en un documental sobre la empresa. Pero la historia demostró que no estaban equivocados, y es que, llevadas a la práctica, sus ideas permitieron reducir el tiempo de servicio de 30 minutos a 30 segundos, y así nació el concepto de comida rápida. Y fue así, rompiendo todas las reglas existentes en el mercado, que los hermanos McDonald se destacaron de la competencia, y su historia comenzó a ser noticia a lo largo y ancho de todo Estados Unidos, atrayendo la atención de inversionistas. En 1953, los hermanos McDonald comenzaron a crear franquicias de sus restaurantes. Neil Fox abrió la primera franquicia, y el segundo restaurante abrió a su vez en Phoenix, Arizona, que de hecho fue el primero en usar el logo basado en los arcos dorados, siendo su nombre acortado a McDonald's. En aquel entonces, la mascota original de la cadena era un hombre con un sombrero de chef en la parte superior de la cabeza, con forma de hamburguesa. Su nombre era Speedy. En ese año, el restaurante original fue reconstruido basándose en ese estilo. Sin embargo, el tercero, abierto en 1953 en Downey, California,
en la esquina de la avenida Florence Lakewood, sigue siendo el más antiguo en funcionamiento. En 1954 apareció uno de los personajes más importantes y fundamentales en la historia de McDonald's. Para algunos un genio, para otros un villano oportunista. Pero lo que es seguro es que McDonald's no estaría en donde se encuentra el día de hoy si no hubiera participado en su historia. Ray Kroc era un fabricante y vendedor de máquinas de batidos, que la verdad nunca había tenido mucho éxito, hasta que decidió visitar aquel restaurante, el cual acabó haciéndole un pedido de varias máquinas, cuando rara vez se pedían más de una por pedido. Kroc había sentido que le había tocado la lotería, pero no tenía ni la menor idea hasta qué punto. Al llegar, encontró un pequeño pero exitoso restaurante operado por los hermanos Dick y Mac McDonald, y quedó sumamente sorprendido por la eficiencia, rapidez y limpieza con la que operaban. El restaurante contaba con un menú limitado, que, como ya te había dicho, consistía en solo unos pocos productos, lo que les permitía concentrarse en la calidad y el servicio rápido. Enseguida, Kroc vio el potencial del innovador sistema de comida vertiginosa del restaurante McDonald's. El coste era minúsculo y los clientes eran infinitos. Y fue entonces que decidió unirse a esta empresa, tras ver el restaurante en funcionamiento. En 1955, Kroc contrató a Harry J. Sanborn como gerente de finanzas de McDonald's. Sanborn se convertiría en un gran ícono social hasta que renunció en 1967. En este mismo año, Kroc funda McDonald's System Inc., una estructura legalizada mediante las franquicias. La empresa, por lo general, se refiere a esa fecha como el principio de la compañía, aunque la realidad es que ya tenía 15 años. Pero eso lo hicieron debido a que por primera vez McDonald's comenzaba a vender licencias. Y es por esta situación que, a pesar de que la idea principal se debe a los hermanos McDonald, se dio mayor valor como fundador a Ray Kroc. Si a los hermanos McDonald se les puede atribuir el método y concepto de la comida rápida, a Ray Kroc claramente le cabe la calificación de fundador del imperio. Y es que mientras Dick y Mac estaban contentos con ver prosperar a su negocio, a Ray se le ocurrió la idea de expandir este concepto por todo Estados Unidos. Enseguida, Kroc notó que la idea iba a ser un éxito, y por eso les propuso a los hermanos una visión: crear restaurantes McDonald's en todo el territorio de Estados Unidos. Tanto creía en esa idea que cuando Dick y Mac le dijeron que ellos no querían encargarse de tal tarea, él mismo se puso al frente de la expansión. A partir de 1960 se busca comercializar la imagen de que las hamburguesas de McDonald's estaban dirigidas a los niños y a sus familias. Para esto se contrató al actor Willard Scott para interpretar a la nueva mascota de McDonald's, el payaso Ronald McDonald, en los primeros 3 anuncios de televisión. Ronald McDonald tuvo una gran difusión, pero más tarde se decidió que Scott no era el adecuado. Así que se decidió desarrollar un elenco de personajes que vivían en McDonaldlandia. En 1960 se cambia el nombre a McDonald's Corporation y en 1961 Ray Kroc ansiaba la expansión a nivel nacional. Por estas fechas ocurrió el punto de quiebre entre los hermanos McDonald y Kroc, debido a que carecían de su misma ambición y su sueño era llegar al $1.000.000 antes de cumplir 50. Así que acordaron vender la empresa por $2.7 millones y un 0.5% de los beneficios. Kroc peleó hasta el último dólar y posteriormente les definió en un libro como obtusos abiertamente indiferentes ante el hecho de que yo estaba invirtiendo cada centavo que tenía en su proyecto. Según Kroc, los hermanos McDonald exigieron esos 2.7 millones en efectivo para boicotear sus planes de expansión, un truco podrido para él, que, sin embargo, Richard y Maurice justificaron por haberse pasado 30 años trabajando 7 días a la semana. Muy conmovedor, escribió Kroc, pero por alguna razón no fui capaz de generar lágrimas de pena. A regañadientes, Kroc accedió a comprarles la compañía por esos 2.7 millones, mientras, sin duda, ya organizaba su venganza. Este acuerdo entre Kroc y los McDonald se cerró con un apretón de manos. Nada de contratos. La excusa fue que a ninguno de los tres les interesaba declarar el 0.5% ante Hacienda. Y pues, como ya te lo estarás imaginando, Kroc no cumplió su parte del trato, y los hermanos McDonald's nunca recibieron este porcentaje. Ray Kroc quería comprar el restaurante original. Sin embargo, los hermanos se negaron,
porque su intención era dejárselo a los empleados, que lo habían inaugurado en 1940. Al final, el acuerdo permitió a los hermanos mantener su restaurante original, pero por un descuido no pudieron retener el derecho a continuar con su franquicia McDonald's, ya que era una marca registrada. Por esta situación, su nombre se cambió al de Big M. La reacción de Kroc fue abrir un McDonald's al otro lado de la calle. Esto con el objetivo de quebrarlos, algo que logró un par de años más tarde, ya que The Big M cerró sus puertas incapaces de competir con el McDonald's de enfrente, algo muy maquiavélico de su parte. Si Kroc hubiera cumplido la parte del trato con los hermanos, el cual les daba el derecho a 1.5% de los ingresos brutos anuales de la cadena, ellos y sus herederos habrían ganado más de $100 millones en la actualidad. Después de comprar McDonald's y convertirse en el dueño, Ray Kroc expandió la cadena de restaurantes por todo el país y recicló el concepto de comida rápida, rematándolo con un consumo más rápido todavía. Para que los clientes no se quedaran mucho tiempo en el restaurante, apagaba la calefacción, instaló asientos con respaldo recto, de modo que los comensales tomaban una postura inclinada sobre la mesa, y así comían más rápido. Se instalaron mesas más grandes, para que los clientes no pudieran hablar a gusto, y las bebidas se servían en conos de papel imposibles de apoyar. Si el cliente tenía que sostener su bebida, comería más rápido. Los consumidores se tragaron este formato de restaurante por pura coherencia. La experiencia resultaba tan barata como la comida. Ray Kroc quería que los restaurantes de la compañía se basaran en 4 pilares fundamentales: calidad, servicio, limpieza y precio. De este modo, Ray Kroc hizo de McDonald's un restaurante familiar y abierto a todos, famoso porque su comida siempre mantenía la misma calidad y se preparaba igual sin importar dónde estuviera. Para que el negocio fuera exitoso, otro punto en el que se centró este líder fue crear un nuevo concepto en cuanto a la relación con los proveedores y franquiciados, que se convirtieron en socios de la compañía. Y es que Kroc sabía que el éxito de la compañía radicaba en colaborar estrechamente con cientos de pequeños empresarios, participando todos ellos en una filosofía en común. Por eso, el empresario promovió el eslogan "In business for yourself, but not by yourself", que significa en los negocios por ti mismo, pero no solo. Y es que, como él mismo decía, su razonamiento se basaba en el viejo dicho de que un banco es tan fuerte como cada una de sus patas, y la suya tenía 3: McDonald's, los franquiciados y los proveedores. Para seguir avanzando como empresa, McDonald's notó que era necesario tener un lugar para formar a su personal, y fue por eso que en 1961 inauguró la Universidad de la Hamburguesa, hoy establecida en Oak Brook, cerca de Chicago. Por sus aulas pasan anualmente más de 3,000 alumnos entre directivos de la compañía, franquiciados, gerentes de restaurantes y empleados de todo el mundo. La filosofía de la empresa se centra en buscar talento dentro de sus propias filas. Por eso, a los empleados se les da la oportunidad de compaginar su trabajo con sus estudios, al tiempo que se potencia la promoción interna. Un dato interesante es que en 1956, en el primer local que abrió Ray Kroc en Illinois, entró a trabajar un joven llamado Fred Turner, quien comenzó como mesero. Pronto se transformó en jefe de operaciones y años más tarde se convirtió en presidente de la compañía. La realidad es que los años clave que marcaron la historia de la compañía sucedieron entre 1940 y 1960, ya que fue la época en la que se sentaron las bases del imperio. Sin embargo, a partir de entonces, muchas innovaciones siguieron construyendo el éxito de la compañía, y obviamente te las contaré. En 1965, la firma celebró su 10º aniversario con su primera emisión pública de acciones, a $22.50 cada una. En 1967, McDonald's se internacionalizó, abriendo sus primeros locales en Canadá y Puerto Rico. Cabe destacar que hoy en día está presente en 119 países. En 1968 se introdujo por primera vez la Big Mac en el menú, desarrollada por el propietario y operador Jim Deligatti de Pittsburgh. Aquel mismo año se abre el restaurante McDonald's número 100 en Des Plaines, en Illinois, donde también se abriría el número 2000 en 1972. En 1973, Fred Hill, un jugador de fútbol de los Philadelphia Eagles, necesitaba una instalación de McDonald's en el Children's Hospital de Filadelfia, donde su hijo estaba siendo tratado por leucemia. El dilema de Hill llevó en 1974 a la primera casa Ronald McDonald en Filadelfia,
en el estado de Pensilvania. En 1979, otro gran representante de la marca salió a la luz, la cajita feliz, y en 1983, los famosísimos Chicken McNuggets fueron introducidos en el menú. El 14 de enero de 1984 falleció Ray Kroc, y a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1984, la empresa se convirtió en un importante patrocinador de este evento hasta la actualidad. En enero de 1986 se incorporó el servicio de drive-thru para que los clientes pidieran sus alimentos sin salir del auto, conocida como McDrive o Automac en algunos países. El 31 de enero de 1990 abrió el primer restaurante McDonald's de Moscú, ubicado en Pushkin Square. Más de 30,000 clientes fueron atendidos el día de la inauguración. En 1993, el primer McCafé del mundo abre en Melbourne, Victoria, Australia, concepto creado por Anne Brown. En 1995, la empresa recibió quejas de los franquiciatarios sobre muchas franquicias concedidas, por lo que McDonald's comenzó a realizar estudios de mercado antes de otorgar nuevas franquicias. Además, en 1996 se empieza a ampliar el menú, agregando opciones para el horario de desayuno. En ese mismo año, se adentró al mundo digital, con el debut de McDonald's.com. En 1997 se abrió el primer, y hasta la actualidad, el único McDonald's kosher en el mundo fuera de Israel, el cual se encuentra en el Centro Comercial Abasto de Buenos Aires, Argentina. Los restaurantes kosher son aquellos con comidas aptas para los que profesan la religión judía. En 2003, McDonald's comenzó en Múnich una de sus campañas de publicidad más famosas que existen, la campaña Me Encanta, que se puso en marcha en más de 100 países al mismo tiempo. En 2010, Subway superó a McDonald's como la mayor cadena de restaurantes de una sola marca y el mayor operador de restaurantes a nivel mundial. En 2012, McDonald's abrió su primera tienda de comida rápida vegetariana en la India, para ampliar su base de clientes hindúes, musulmanes y todos aquellos que no pueden o no desean comer carne de res, cerdo o queso. Para los Juegos Olímpicos de Londres 2012, McDonald's construyó el más grande de sus restaurantes, con un total de 1,500 asientos, pero solo estuvo activo 6 semanas hasta su desmantelación. En 2015, McDonald's planteó cerrar 184 restaurantes en los Estados Unidos, pero tenía previsto abrir 59 más. Esta fue la primera vez que McDonald's tenía un descenso neto en el número de restaurantes en los Estados Unidos desde 1970. En ese mismo año, McDonald's USA lanzó All Day Breakfast, que fue descontinuado en 2020 para simplificar las operaciones en la cocina. Finalmente, en 2020, McDonald's abrió su primer restaurante de cero emisiones en Walt Disney World Resort, que genera suficiente energía renovable en el lugar para cubrir el 100% de sus necesidades energéticas sobre una base anual neta. Maurice McDonald murió de un ataque al corazón en 1971, superado por el estrés y la rabia de haber sido embaucado y estafado primero, y fulminado de la historia después. Richard se lo tomó con más tranquilidad y vivió hasta los 89 años. Cuando murió en 1998, Richard McDonald vivía en una casa de 3 habitaciones en su New Hampshire natal. Dejó una herencia de 1.7 millones de euros. Ray Kroc, por su parte, murió en 1984, como ya te lo había contado, con una fortuna estimada en 473 millones, y tras haberse comprado su propio equipo de béisbol. Devorados por la ambición de su socio, Richard y Maurice pasaron a la posteridad como dos hombres con una idea gigante, pero con un sueño demasiado pequeño. En 1989, una campaña de promoción resumía el legado histórico de la empresa. Todo comenzó con una chispa de Dick y Mac McDonald, y gracias a la mano conductora de Ray Kroc, se convirtió en una llama. Hoy, los arcos dorados brillan a lo largo de toda esta nación. A pesar del paso del tiempo, los pilares de la empresa se siguen manteniendo con el método de los hermanos Dick y Mac McDonald, siempre presente en las cocinas de todo el mundo, y la visión empresarial de Ray Kroc, como alma y filosofía de la firma. 3 socios muy distintos, pero que eran necesarios para que McDonald's se convirtiera en el gigante empresarial que es hoy en día. Sin embargo, también una historia digna de un debate ético, por las formas en que fue escrita. Les mando un gran abrazo, inversionistas. Cuídense y nos vemos pronto.